Hola, bueno, vamos a continuar con los vídeos del compresor. En esta vez vamos a hablar de las conexiones eléctricas y vamos a empezar por el compresor más simple de todos. Vamos a ver, por cierto, el otro día cuando hicimos las conexiones neumáticas se me olvidó deciros una cosa. Vamos a ver, faltó explicar esto. Vamos a ver, esto lo tenemos todos para el regulador del compresor. Vale, esto lo puedes poner en el compresor o lo puedes tener como lo tengo yo, con un soporte en la mesa. Si lo pones en el compresor, lo tienes que poner en esta salida, en la salida del compresor. Y lo que os decía el otro día de la flecha, no sé si se aprecia aquí. No se aprecia, está en negro. Vamos a ver, tiene la flecha hacia allí. Entonces, esta manguera sería la que vendría del compresor y esta manguera la que saldría hacia el aerógrafo. Como os he dicho, la flecha, la entrada sería siempre el culo de la flecha y la salida la punta de la flecha. Vale, quiero que sepáis el tema del regulador, que lo podéis poner aquí perfectamente intercalado, pero bueno, yo lo tengo encima de la mesa con un soporte, pero que lo sepáis, que se me olvidó el otro día. Vale, una vez hablado esto, vamos a ver las conexiones del compresor. El compresor en la parte de adentro tiene dos bobinas, una de arranque y otra de trabajo. Vale, ¿cómo conocemos esas bobinas? Habría que coger un polímetro y mirar la resistencia entre los distintos pines. Bien, por un general, yo os voy a dar una pista. Por un general, el común es el que está en el centro de los dos. En este caso estaría hacia abajo, pero podría estar girado, los dos por abajo y uno aquí arriba solo al centro, y ese sería el común. En este caso es este, porque es el que va al centro. Pero de todas maneras, está bien saber cómo funciona. Vamos a ver. A ver si se aprecia. Ahí lo tenéis. Bien, tenéis que con un polímetro mirar la resistencia entre... Empezáis por uno, por ejemplo, en este caso, cogéis un papel y apuntáis lo que os da. La resistencia se mide en ohmios con un polímetro. Miráis entre el 1 y el 2. Vale. En este caso daría 30 ohmios, perdón. Bien. Miráis la resistencia entre el 2 y el 3. En este caso daría 10 ohmios. Bien. Miráis la resistencia entre el 3 y el 1. En este caso daría 20 ohmios. Muy bien. ¿Cómo sabemos aquí cuál es el común y cuál es la bobina de arranque y cuál es la bobina de trabajo? Pues fácil. Una vez tenemos mirada la resistencia entre los tres pines, que son estos que se ven aquí, la que más resistencia da entre los dos puntos de medición, que en este caso sería entre el 1 y el 2, pues el pin común sería el 3. ¿Por qué sería el 3? Porque nos está sumando la resistencia de las otras dos bobinas. Vale, por eso da siempre más resistencia. Normalmente, puede variar unos ohmios, pero normalmente da la suma de las dos bobinas. Vale, entonces, el punto en el que nos da más resistencia, el contrario es el común. Vale, acordaros de eso. Bien, y ahora entre estas dos, ¿cómo sabemos cuál es la bobina de arranque y la de trabajo? Ya sabemos que el común es el 3. Le ponemos una C. Vale, el común es el 3. Bien, ¿cómo sabemos cuál es de estas dos bobinas es la de arranque o la de trabajo? Pues muy fácil. La bobina de arranque es siempre la que más resistencia da de estas dos. O sea, sería esta. Vale, porque ya dijimos que
la que más resistencia de todas da es el lado opuesto al común. La que da la resistencia en medio, o sea, la resistencia media, es la bobina de arranque. Y la que da la menor resistencia es la bobina de trabajo. Vale. ¿Por qué os digo esto? Pues muy fácil. Uno, para que lo sepáis. Vale, de todas maneras, se podría conectar así el compresor. Vale, sí que se podría conectar. Habría que poner un cable aquí. Vale. El otro en el trabajo, en este caso, sería. Y el otro en el de arranque. ¿Qué pasa? Que la de arranque simplemente lo que hace es, durante un segundo, más o menos, mete corriente para sacarle la inercia al motor, o sea, para arrancar el motor, y después la mantiene la de trabajo y la otra queda sin corriente. ¿Qué es lo que hace eso? Pues esto que todos nuestros frigoríficos traen. Es un relé PTC. Vale. Bien, este relé, ¿qué es lo que hace? Lleva un componente dentro, un bimetal, que lo que hace es que cuando tú lo conectas, cuando el presostato le da corriente, lo que hace es meter durante unas décimas de segundo, un segundo, para arrancar el motor, y al momento ya cambia para la alimentación a la bobina de arranque. Vale. ¿Cómo sabemos cómo conectarlo? Pues normalmente yo siempre, en los casos que he visto, cuando lleva 3 patillas, podrías conectarlo en cualquiera de estas 2 patillas, ¿vale? En cualquiera de las 2 patillas que lo conectes, arrancaría. Esta nunca he probado, la verdad, pero entre estas 2 arranca siempre, ¿vale? Bien, esto es un relé JPC. Pero aquí nos falta un componente, porque si os fijáis, tiene solo 2 conectores, ¿vale? Pues nos faltaría este componente, ¿vale? Que es el que tiene el tercer conector. ¿Este componente qué es? Bueno, pues este componente es un Clixon, ¿vale? Este Clixon, ¿qué es lo que hace? Pues si el compresor se calienta, o por ejemplo, acaba de trabajar y lo apagas, al momento no va a volver a arrancar, ¿vale? Hasta que este Clixon le vuelva a dar señal. Lleva un bimetal, una chapa de bimetal, que lo que hace es, está conectada, pero en el momento que se desconecta, la chapa se separa hasta que al enfriarse vuelve a tocar. Bien, ¿dónde irían conectados estos componentes? Pues fácil. Uno, el primero, el Clixon, iría conectado en el común, ¿vale? Siempre el Clixon en el común. Bien. Y después el relé el relé PTC, que es el que nos hace el cambio de bobina de arranque para la bobina de trabajo, pues este iría conectado lógicamente entre las 2 bobinas, ¿vale? O sea que iría así. Una vez lo tenemos conectado, estaría así. Vamos a ver. Si tenéis un calderín muy pequeño, lo que va a pasar es que el compresor va a arrancar, y si estáis trabajando con mucha cantidad de aire, con mucha salida de aire, aunque tengáis un calderín muy grande, un depósito muy grande, si estáis trabajando con mucha salida de aire, con mucho caudal de aire, lo que os va a pasar es que cuando el compresor os tenga que volver a arrancar, no os arrancará porque el Clixon no os lo permitirá. Bien, ¿cómo solucionar este problema? Vale, ese problema lo solucionamos eliminando el Clixon. Eliminaríamos el Clixon, que yo se lo tengo a todos los compresores, ¿vale? Se lo tengo a todos los compresores con un calderín como este, que si mal no recuerdo, estoy tirando en memoria, creo que es de 3 litros. Con un calderín de 3 litros y pintando con el aerógrafo a 2 bares de presión, le da tiempo al Clixon a enfriarse, como para cuando necesita tener que arrancar, ¿vale? Si lo queréis eliminar, lo podéis eliminar. ¿Cómo sería la conexión? Aquí a este Clixon tiene un Faston. A este Faston tenemos que poner un cable, que ya lo veremos después. En vez de ponerlo aquí, pues lo ponemos directamente aquí, ¿vale?
al común, al pin común. Este es el pin común porque es lo que os decía, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí hay una resistencia, tanto de aquí como de aquí a aquí. Una sería la media, que sería la de bobina de arranque, y otro sería la resistencia más baja, que sería la de bobina de trabajo. Si miráramos de aquí a aquí, pues tendríamos la suma de las dos bobinas, ¿vale? Porque eso lo que hace es un triángulo. Lo que haría sería esto. Esto, ¿vale? Este sería el común, esta sería la bobina de arranque y esta sería la bobina de mantenimiento de trabajo. Entonces, si tú miras entre esta y esta, pues te está sumando las dos bobinas, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Que queremos eliminar el clickson? Bueno, pues uno de los cables, el que iría conectado en el clickson, lo metemos ahí directamente, ¿vale? Tan fácil como eso. Y después esto lo seguimos necesitando, porque como os dije, este es el que hace la función de cambiarnos de la bobina de arranque para la bobina de trabajo, ¿vale? El relé PTC. En vez de si el motor es muy antiguo, en vez de encontraros esto, os vais a encontrar uno que es como una bobina metálica. Incluso si lo movéis, se va a mover alguna, como si se moviera una pieza dentro. Eso es un relé más antiguo que se llamaba amperométrico, bueno, un nombre raro. Es lo mismo que esto, ¿vale? Es lo mismo que esto, exactamente lo mismo. Bien. Como decimos, el clickson en el pin común y el relé PTC en los otros dos pins que quedan libres, ¿vale? Bien. Hasta ahí el tema del compresor, que después os explico el S, pero hasta ahí el funcionamiento del compresor. Empezamos con la instalación eléctrica. Un enchufe. Cable de 3 hilos, ¿vale? Tiene un pin aquí, otro pin aquí, y esto que se ve aquí en medio, esto, es por donde se descarga la tierra. O sea que si el compresor tiene una derivación, por lo que sea, de corriente, tú lo tocas y no te va a dar nada, ni electricidad estática ni nada. Vale, eso es igual que por ejemplo en los coches, algunos coches que les tocas y te dan como si fuera una descarga. Eso es electricidad estática. Vale, pues esta línea es lo que haría. Descargaría a tierra esa electricidad estática o cualquier descarga. ¿Cómo sabemos cuál es cal? Pues fácil. Uno lo ponemos aquí, el otro aquí, y la tierra siempre va en el medio, ¿vale? Siempre va en el medio. Uno sería neutro, otro fase, y el del medio la tierra. Se llama tierra, ¿vale? De todas maneras, os pondré un esquema eléctrico como os he puesto para el tema del neumático. Vale. Una vez aclarado eso, ¿cómo hacemos las conexiones? Bien. El cable de tierra. Todos los compresores tienen una clavija que va soldada al propio chasis, a la propia estructura del compresor. Bien, ese sería el cable de tierra, ¿vale? Ese sería el cable de tierra. Eso lo ponemos ahí. Y ese sería el cable que va a tierra, el cable que va en el medio del enchufe. Bien, segundo punto de conexión. Cogemos uno de los cables del enchufe y lo conectamos directo en el clickson. ¿Vale? Bien, hasta ahí todo correcto. Siguiente paso de la conexión. El otro cable que nos viene del enchufe no lo podemos conectar al relé, porque si no nos trabajaría siempre. Vale, nos trabajaría siempre porque no tenemos el relé, el presostato conectado en la línea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues fácil. El otro cable que va del enchufe lo mandamos hacia el presostato. Bien, lo mandamos hacia el presostato. Vamos a ver, presostatos regulables. Estos presostatos regulables tienen 3 puntos de conexión, ¿vale? Cuando lo compréis os va a traer un esquema. Vamos a ver, el esquema va a ser una cosa parecida a esto.
¿vale? En el que podemos ver que el 1 es el común, que lo va a traer numerado, ¿vale? En este caso es 1, pero igual os pone una A. Os lo va a traer enumerado. ¿Cómo lo conectamos? Si os fijáis, esta flecha que también la va a traer en el dibujo, una flecha y un muelle, esta flecha lo que hace es empujar hacia arriba. Bien, pues esa flecha es la presión de aire. Bien, entonces, aquí ¿cómo conectaríamos este relé? Pues fácil, entre el 1 y el 3. ¿Por qué? Porque al 1 venimos con el otro cable del enchufe, ¿vale? Y al 3 salimos con un cable hacia el compresor, hacia el pin libre que nos queda en el compresor, que ya os diré cuál es. Pero os explico por qué lo hay que conectar así. Porque así el compresor estaría sin aire, porque estaría la chapa hacia abajo, ¿vale? Y a medida que va subiendo la presión, va subiendo la presión a la que tú tienes regulada y pasaría esa chapa hacia el 5 y cortaría, porque ya no cerraría circuito entre el 1 y el 3. Cuando la presión bajara, iría bajando y la chapa se volvería a enclavar en el 3 y volvería a pasar otra vez electricidad hacia el compresor. Vale, antes de enseñaros a dónde iría el cable 3 del presostato, os explico sobre un presostato normal, que ya vendría pretarado de la casa, quiero decir, con la presión de conexión y la presión de desconexión estipulada. Los hay de varios tipos y normalmente vienen en PSI. Tendríais que coger con el Google y hacéis el paso de PSI a bares, ¿vale? Si os viene en kilopascales, pues es fácil. 10 kilopascales es un bar, ¿vale? Un bar es 1 kilo. Bien, presostato así, fácil. El que viene del enchufe, que no está conectado en el compresor, venimos a una de las patillas, a cualquiera de las dos, ¿vale? A la que os dé la gana. Y la otra patilla que queda libre, volvéis hacia el compresor. Es un interruptor, esto es un interruptor. Podéis ponerlo como queráis. Tanto da así como así. Es lo mismo, ¿vale? Bien, antes de explicaros en el compresor dónde iría conectado el cable que vendría de vuelta del presostato hacia él, ¿vale? Porque el que viene hacia el presostato viene del enchufe. Os voy a explicar cómo se regulan estos presostatos regulables. Vamos a ver. Tienen una fila, o sea, un hueco y otro hueco, ¿vale? Ahí se ve, no sé si se aprecia, tiene una chapita, que sería la que nos marcaría en la escala donde estamos. Se actuaría en esta escala con este tornillo y en esta escala con este tornillo, ¿vale? ¿Está ahí de acuerdo? Bien, normalmente vienen diferenciadas las escalas de la siguiente manera. Una pone max de máximo o range de rango y otra pone diff de diferencial, ¿vale? Bien, en el máximo que regulamos la presión máxima que queremos que llegue al compresor. Pues queremos que llegue a 6 bares, pues le damos vueltas al tornillo hasta que la chapita se ponga en 6 bares, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo regulamos la parte baja del compresor para que vuelva a arrancar? Cuando baje de una presión, que vuelva a arrancar hasta la máxima. Pues muy fácil. La diferencial lo que tenemos que hacer es restársela a la máxima. La diferencial no nos dice a qué presión va a saltar el compresor otra vez de vuelta, sino la presión que va a tener que bajar la máxima para arrancar. No sé si es muy lioso, pero es fácil y muy gráfico. Tenemos la presión máxima en 6 bares. Bien, si nosotros regulamos la diferencial a 2, el compresor no va a arrancar cuando llegue a 2 bares, sino que va a arrancar cuando llegue a 4, porque le tenemos que restar a 6, 2, ¿vale? Entonces, si queremos que el compresor arranque a 4 bares, pues en la diferencial le ponemos 2 bares. O sea, en la escala de 2.
Eso es resta siempre, restas sobre el máximo. No es a la presión que va a arrancar. Recordad esto. Si vosotros ponéis 2, el compresor no va a arrancar cuando baje 2 bares, sino que va a arrancar cuando baje 2 bares por debajo de la presión máxima, ¿vale? Si le ponéis 3, pues va a bajar 3 bares. Si le ponéis 4, pues va a bajar 4 bares. O sea, yo lo tengo regulado la escala de máximo en el 6 y la del rango en el 2. O sea que el compresor, cuando baje a 4 bares, volverá a arrancar, porque hay que restárselo al máximo, ¿vale? Recordad eso, la diferencial es la resta, no a la presión a la que va a saltar para volver a arrancar. Recordadlo. Bien. Este cable es el que viene de vuelta del presostato. Dijimos que, recordamos, de aquí salimos con 2 cables, ¿vale? Uno va al Clixon, a la parte de abajo del compresor, o sea, al pin común, ¿vale? El otro va al presostato y del presostato sale de vuelta, que sería este, y lo conectamos al relé PTC, ¿vale? El relé PTC, lo que os decía, las 2 patillas que tiene 2 patillas sería la de arranque. Vamos a ver, al final sería cuestión de probar, pero fijo, si ponéis a los 2 ya lo vais a ver, ya, o sea, si lo ponéis en el que tiene 2 patillas una enfrente de la otra, ya os va a funcionar, ¿vale? Y el de tierra a la carcasa. Vamos a ver, todas las mangueras tienen cables de colores, ¿vale? Esta que yo utilicé es la que utilizo para las instalaciones eléctricas en los cabezales forestales y demás. En vez de colores lo que tiene es numeración, pero siempre va a traer un cable amarillo, ¿vale? Para que no os equivoquéis, el cable amarillo lo ponéis a tierra, ¿vale? Porque si le ponéis una fase aquí o un neutro, cuando lo enchuféis va a saltaros el limitador de casa, ¿vale? Entonces, haced de manera que no os vayáis a equivocar. La tierra, dejáis el cable bien marcado para saber cuál es y a su sitio, ya antes de nada, para que no haya equivocación, ¿vale? La tierra, recordad, está ahí en la carcasa. Bien, vamos a ver, este sería el esquema eléctrico para, o sea, la conexión eléctrica para el compresor simple. Este compresor no tiene ni interruptores, como os he dicho, porque yo lo que utilizo, que lo tengo para las luces de trabajo y eso, lo que utilizo es una regleta con un interruptor ya, vale. Entonces, yo cuando llego aquí para trabajar, le doy a la regleta que tengo puesta debajo de la mesa donde está puesto los enchufes todos de las luces y todo. Entonces el compresor ya se pone a funcionar y cuando llega a la presión, para, ¿vale? Bien, tan fácil como eso. ¿Que le queréis poner un interruptor? No va a haber problema. En el siguiente vídeo os explicaré cómo ponerle un interruptor y los LEDs si queréis, para hacerlo más complejo, ¿vale? Pero después, si no queréis ponerle los LED y queréis poner el interruptor, pues se lo ponéis. Yo os lo voy a explicar cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? Pues nada, hasta aquí todo por hoy. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.